Cordial saludo, yo soy Alexandra Agudelo Ramírez y les voy a hablar de algunos de los aspectos históricos más importantes acerca del desarrollo rural. Bueno, el desarrollo rural como término fue acuñado en los años 70 y esta fue una estrategia para contrarrestar los efectos negativos del modelo de desarrollo dominante aplicado en países en desarrollo en las 2 décadas anteriores. Entonces vamos a comprender un poco primero los antecedentes de ese desarrollo rural que corresponde a la década de los 50 y los 60. En estas, el crecimiento era visto casi como un sinónimo de desarrollo y recordemos que estamos en una etapa de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Surgieron dos grandes corrientes, una, la ortodoxa, que fue pensada en los países desarrollados y se le llamó la expansión del núcleo capitalista. Esta lo que era consistía en una estrategia para desarrollar la producción de materias primas y productos básicos para la exportación. Básicamente lo que proponía era la industrialización de la economía. La agricultura era vista solamente como una despensa, como un centro para brindar los recursos de la materia prima a la industria. Esta a su vez tuvo dos enfoques, el de Rostow y el de Lewis. Rostow propuso 5 etapas en la transición de una economía tradicional a una moderna, es decir, él concebía que el desarrollo y el progreso era pasar de una sociedad agraria a una sociedad industrial. Y Lewis propuso la economía dual, en donde él entendía que simultáneamente funcionaba un sector tradicional retrasado y un sector moderno en crecimiento, principalmente en países no desarrollados. La otra corriente que surgió fue en América Latina, la teoría estructuralista de la CEPAL. Ellos, a la cabeza de Raúl Prebisch, crearon la teoría centro-periferia para analizar la economía global. Y también se proponía la industrialización de la economía, pero desde una mirada diferente. En este caso se llama el modelo de sustitución de importaciones y era que se desarrollara la industria interna de los países para que esta industria pudiera abastecer las necesidades internas, pudiera exportar y evitar así las importaciones, solamente importar los bienes de capital. En los años 50, según el ICIBIX, este modelo dual consideraba que el sector agropecuario era un sector de subsistencia que tenía unas perspectivas insignificantes en el aumento de la productividad o del crecimiento y que por lo tanto no podía desempeñar un papel activo en el desarrollo económico. Simplemente servía como apoyo a la industria a la industria, el desarrollo industrial. Y aquí se consideraba que las grandes fincas eran las que podían hacer un uso más eficiente de los recursos y las tecnologías modernas en comparación con las pequeñas. El modelo de difusión fue creado en Estados Unidos. ¿En qué consistió? En la mecanización de la agricultura. Y lo que se quiso fue hacer extensión agraria a otros países, junto con el desarrollo comunitario, que otros imitaran lo que había hecho Estados Unidos. Pero esto fracasó porque no pudo resolver los problemas del hambre, la producción agraria no creció lo que se esperaba y además al intentar hacer la réplica del uso de las tecnologías en otros países no se estaba entendiendo cuáles eran las realidades de los campesinos en países en vía de desarrollo. En los años 60, según el ISFIX, hubo un cambio de paradigma. Entonces ahora se hablaba del paradigma del crecimiento agrícola basado en la eficiencia de las pequeñas explotaciones. Y dicen estos autores que este paradigma ha dominado el desarrollo rural durante el último medio siglo. Aquí la idea es que los agricultores tradicionales o de subsistencia de los países de bajos ingresos sí pueden constituir una base para el desarrollo económico, liderados por el sector de la agricultura. Es decir, ya no se ve como en los 50 que la agricultura no tiene absolutamente ningún rol importante en el desarrollo, sino que aquí sí. Y se pasa el centro a las pequeñas fincas. También se considera que entonces ahora en la década de los 60 es necesario invertir en la agricultura, principalmente en las primeras etapas de crecimiento económico. Y hubo una nueva estrategia que se llamó la Revolución Verde que consistía en uso de tecnología para aumentar la producción agrícola. Sin embargo, los resultados no fueron del todo favorables. En los 60 en América Latina también hubo una crítica muy fuerte a la teoría de la CEPAL y de allí surgieron otras dos corrientes, la teoría de la dependencia, que es una teoría en el campo sociológico muy importante, en donde se le brinda una atención especial a los efectos sociales del desarrollo, y la teoría del desarrollo populista de la CEPAL, que proponía una reforma agraria que fuera más allá del cambio en la tenencia de la tierra a tener mayor producción con asistencia técnica y políticas crediticias. Esta fue apoyada por la FAO.
En los 70 entonces ya se dio una disociación entre crecimiento y desarrollo económico, porque a pesar de que hubo muchas tasas, altas tasas de crecimiento, persistieron los problemas sociales como la pobreza. Entonces empiezan a surgir otros paradigmas que tienen que ver ya con el desarrollo rural, no uno solo dominante. Hubo un paradigma de las pequeñas explotaciones en donde se concebía que los pobres sin tierra se podían beneficiar al estar empleados en pequeñas explotaciones intensivas en mano de obra. También surgió el enfoque de bienestar que le puso la mirada a las necesidades básicas insatisfechas, la reducción de las desigualdades, la creación del empleo, no solamente ya pensando en distribución de la renta y en el PIB. Y surgieron entonces estudios del desarrollo multidisciplinarios. También se dio un enfoque en crecimiento con equidad porque se empezó a pensar también en salud, en educación, en vivienda, en vías. Entonces se tuvo que replantear las políticas de desarrollo nacionales e internacionales. En esta década, también en algunos países se crearon programas de desarrollo rural integrado que por su complejidad y costo no pudieron sostenerse. En la UNESCO surgieron algunas reflexiones acerca del desarrollo endógeno y también surgió el ecodesarrollo. Estos fueron como los insumos o las semillas para lo que posteriormente se conoce como el desarrollo sostenible. ¿Qué consecuencias tuvo ese modelo de sustitución de importaciones en Colombia, que vio esas consecuencias precisamente en la década de los 70? Pérez y Fara dicen, bueno, hay que tener en cuenta que nosotros somos un país con conflicto armado, con violencia y narcotráfico, y pues además le agrego yo que somos un país con altísima inequidad en la distribución de tierra, que no hemos realizado reformas agrarias en profundidad y que todavía no tenemos un catastro, es decir, no sabemos realmente quiénes son los dueños de la tierra. Entonces, para los años 70, 50, 60 y 70, Colombia era una sociedad eminentemente rural. Se crearon con este modelo de sustitución de importaciones muchas instituciones para el sector agrario, se impulsaron proyectos desde el gobierno central por los acuerdos que se hicieron para los créditos con la banca, también aumentó la participación de las organizaciones campesinas en cuerpos directivos de las entidades del sector rural. Se dio lamentablemente una agricultura intensiva en agroquímicos y tecnologías y se fortalecieron las creaciones de gremios por cultivo. Sin embargo, hubo muchas consecuencias negativas, voy a mencionar solo algunas por temas de tiempo, como la migración del campo a la ciudad, el desarrollo industrial que se esperaba no se produjo, no se creó tampoco una agricultura nacional, se persistió en el carácter tradicional de las tecnologías de producción, hubo un deterioro tremendo de los recursos naturales, efectos negativos ambientales. Bueno, además, por ejemplo, no hubo inversión social pública, disminuyó el empleo, el valor de los salarios rurales, bajaron los ingresos de los pequeños productores, aumentó la pobreza y hubo mucha más concentración de la riqueza y de la tierra. En los años 80 se dio un debate pues a nivel de política sobre la investigación de los sistemas agrícolas y muchas de estas investigaciones en algunos países mejoraron los procesos de productividad en pequeñas explotaciones. Además, recordemos que esta fue la década en la que se dieron todas las reformas neoliberales, se hizo una liberalización interna y externa de los mercados y esta política neoliberal fue agenciada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, obligando a los países a través de los planes de ajuste estructural. Se dio también como una segunda versión de la Revolución Verde, en donde no solamente se tecnificó el campo, sino que ya hubo mayor inversión del Estado, por ejemplo, para la infraestructura rural, para la educación y para suministros en medios de producción. Y algunos países se beneficiaron de eso, como Brasil. En los años 80 y 90 también surgen otros enfoques, no solamente el de la generación política de arriba a abajo, sino de abajo a arriba con mayor participación de las personas del sector rural, también investigación en sistemas agrícolas, validación técnica de conocimientos de los indígenas, métodos participativos y una perspectiva orientada a los actores de estas políticas. Un rechazo a la visión de teorías generales porque se le da singularidad a la experiencia local e individual y además el surgimiento del enfoque de género en el desarrollo rural. Y en los años 90 entonces se habla también del enfoque de medios de vida en donde se consideran los activos y las diversas estrategias que tiene un hogar pobre para el desarrollo y también el desarrollo sostenible que tiene en cuenta que tenemos un agotamiento y degradación de los recursos naturales y que tenemos que asegurar que las futuras generaciones también puedan tener los recursos. En Colombia, Pérez y Fara nos dicen que hubo unas consecuencias nefastas del modelo neoliberal
voy a mencionar las más importantes. Por ejemplo, la supresión de la participación estatal en empresas comerciales, la ruptura del Pacto Internacional del Café, la inexistencia ya de subsidios y apoyos a la producción nacional, la disminución del área de cultivos transitorios, especialmente el café, desprotección de la producción interna, disminución de los servicios del sector rural, aumento de las tasas de interés, deterioro en la balanza comercial agropecuaria, incrementó la pobreza rural, se concentraron mucho más los ingresos rurales en la propiedad de la tierra, un aumento en la tasa de desempleo, así como la precarización del empleo rural y la multiocupación, entre otras muchas consecuencias. En conclusión, la población rural sigue estando marginada y excluida del proceso de desarrollo y de los recursos provenientes del Estado. Además, se dio una gran deterioro de la biodiversidad en temas de fauna, de bosques, de suelo, de agua, por el uso de los agroquímicos, la industrialización, la urbanización y la falta pues, de manejo y de conservación de este tipo de recursos. Estas son las referencias bibliográficas en las que me apoyo para la presentación. Muchas gracias.